A través de estudios sobre la salud integral, se ha comprobado que muchas personas sufren alteraciones, sufren deterioros, tanto física, emocional, mental, espiritual, no necesariamente por alguna enfermedad. En algunos casos sí, pero lo llamativo es que personas que no están enfermas comenzaron a deteriorarse física, emocional, mental y espiritualmente. No por alguna enfermedad, sino por inactividad. Por inactividad. Por llevar una vida pasiva al extremo, y entonces su organismo, su mente, todo su ser comenzó a deteriorarse. La inactividad física, la inactividad mental, espiritual, hace que nos comencemos a deteriorar. La falta de actividad física, mental, espiritual, hace que nos comencemos a deteriorar. Eso está comprobado por la medicina y por toda la ciencia. Por eso, muchos jubilados se deterioran rápidamente por pasar de una vida muy activa a una vida pasiva. Yo lo cuento de primera mano porque mi papá tenía 80 y algo de años y él podía caminar bien y se movía, iba a la iglesia a pie, pero un día se le ocurrió comprar una silla de ruedas. Y mi papá le dijo, no, ni se te ocurra, pero tanto él se encaprichó por tener su silla de ruedas que comenzó, siendo sano, a andar en silla de ruedas. Y para hacerla corta, ¿qué consecuencias les trajo? Él terminó, partió al cielo a los 84 años, cuando estaba casi totalmente paralítico. ¿Por qué? Por la falta de actividad. La inactividad en todas las áreas de nuestra vida nos juega una mala pasada. Nos hace que comencemos a pensar mucho en nuestros problemas, nuestras dificultades, porque estamos inactivos, estamos ociosos. Entonces, no tenemos expectativas de vida, no tenemos metas, no tenemos algo, un objetivo que nos hemos trazado, y entonces nos deterioramos, nos desanimamos. Así que es muy importante lo que estamos viendo. Fuimos creados para estar en constante actividad, por supuesto, de acuerdo a la edad que tengamos. No vamos a hacer la misma actividad los ancianos que los jóvenes, por razones obvias. Porque cuando uno es joven puede hacer cierto tipo de actividad, ya sea en cualquier orden, y los ancianos, los mayores, no lo pueden hacer porque ya han entrado en años. Pero es necesario que todos los seres humanos, sin excepción, estemos activos. Así que si estás llevando una vida inactiva, especialmente en la obra de Dios, yo quiero decirte con amor, pero con mucha responsabilidad, te estás deteriorando. Y va a llegar el momento en que te vas a sentir un inútil. Por eso hoy veremos salvos para servir. Salvos para servir. Hay muchos cristianos que si vos le preguntás ¿para qué el Señor Jesús te salvó? ¿Qué quiere decir que se salvó? Que un día reconoció sus pecados, le pidió perdón a Dios, recibió a Cristo en su corazón, y Jesús le regaló la salvación del alma, la vida eterna. Pero hay muchos cristianos que si uno le pregunta, ¿para qué el Señor te salvó? Para ir al cielo cuando muera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Le parece poco? Pero hermanos queridos, ninguno de nosotros hemos sido salvados, si somos salvos, esperando solamente el ir al cielo. Tenemos mucha tarea para hacer en la tierra. Y yo siempre decía que el Señor no nos va a llevar al cielo hasta que completemos la tarea en la tierra. Pero estando en intimidad con el Señor,
Él me hizo ver que estuve cometiendo un error. Él no nos va a dar 100 años, 150 hasta que completemos la tarea, no. Él nos va a asignar un tiempo de vida, 70, 80, 90, 100, lo que sea, para que en ese lapso de tiempo nosotros hagamos la misión, la tarea, el trabajo que Él nos asignó a cada uno en particular. Pero si nosotros somos solamente oyentes, que nos alimentamos nosotros, podemos llevar una vida recta, una vida santa, pero te puedo asegurar que la inactividad en la obra de Dios, en la vida espiritual, te va a llevar a mal camino. Va a llegar un momento que te vas a desanimar. Y alguien podría decirme, pero es que estoy muy cansado. Hermano, hermana, tómate un tiempo, descansá y reinicia tu actividad. Porque si te quedas de brazos cruzados, eso te va a causar un gran daño en tu parte física, emocional, espiritual. Eso ocurre también con los motores. Y los que tienen autos se pueden dar cuenta que esto es una realidad en todo el universo, aún las cosas inanimadas. Deja tu auto varias semanas en la cochera y cuando vas a darle arranque, los que tienen auto, ¿qué pasa después de varias semanas de inactividad? No te arranca el auto. ¿Qué pasa? Le das con la llave o el contacto, no arranca. Pero lo dejé bien, estaba bien. Pero la inactividad hizo que ese auto quedara sin batería, sin carga o algo del motor. Un motorcito eléctrico que mueve una turbina, que mueve una bomba centrífuga. Lo sé porque en casa ocurre eso. Tenemos un motorcito eléctrico que tiene una bomba centrífuga para levantar el agua al tanque sobre la casa. Pero si yo no me tomo la precaución de hacerlo marchar de tanto en tanto, una vez por semana, una vez cada 15 días, es seguro que si dejo pasar el tiempo lo enchufo y no funciona hasta tanto lo abra, le haga mover, vea qué le pasó. La inactividad te daña y me daña. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Somos la creación especial de Dios. Fuimos creados. Y Jesús dijo, mi Padre nunca deja de trabajar. Alguien estará pensando, pero la Biblia dice que Dios descansó en el séptimo día. Descansó de crear en cuanto a la creación. Pero Dios sigue cuidando de su creación constantemente. Él es el creador y el sustentador de toda su creación. Así que Dios sigue trabajando constantemente y Jesús dice, yo también sigo trabajando. Si querés tomar nota, Juan 15, 17. Después en tu casa lo revisás y vas a descubrir que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo siguen activos. Y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros no podemos quedar inactivos. Fuimos salvos por gracia, no por obras, sino para hacer buenas obras, para estar activos, para trabajar en la obra de Dios. Yo creo que la mayoría sabe lo que es la gracia. La gracia es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, que no lo merecemos. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón y dejamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo, recibimos la salvación, la vida eterna, por gracia, no por hacer buenas obras, sino para hacer buenas obras, para estar activo, trabajando en la obra del Señor. Así que te traigo esta noticia. El Señor, si te salvó, si ya tenés a Cristo, no te salvó solamente para llevarte al cielo. Mientras estás en la tierra, tenías una inmensa tarea que hacer. Por supuesto, no a todos Dios espera que hagan la misma tarea, porque a cada uno le concedió dones diferentes y conforme a tu don vas a estar haciendo la tarea conforme a tu don. Y yo, como decía y sigo diciendo, si vos haces una tarea para el Señor y si haces conforme al don que Dios te dio,
vas a estar como pez en el agua. El cristiano que no está activo trabajando para el Señor, el que no está, es un cristiano aburrido. Pero el cristiano que está activo es un cristiano entusiasmado, porque dice, mira lo que me ayudó a hacer el Señor este año y lo que me propongo hacer el resto del tiempo que queda. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Está hablando el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Y dice, Dios los salvó. ¿Ya lo salvó? No es que algún día lo va a salvar, ya lo salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Pero no se trata solamente de creer en Cristo como un personaje histórico. Cuando creemos y confiamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando creemos en lo que Él hizo por nosotros, confiamos en la obra que Cristo hizo y nos apropiamos para nosotros, quedamos justificados, quedamos salvados y quedamos libres de culpa y cargo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y yo me da ganas de darle gloria al Señor. Sin merecer fuimos salvados. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien dijo, la salvación es gratis para nosotros, pero para Dios el Padre le costó lo más caro del universo, entregar a su único hijo a desangrarse en la cruz, porque no nos podía salvar ni metales preciosos, ni oro, ni plata, ni nada. Fue necesario que Cristo diera su vida para que si nosotros lo recibimos fuéramos salvados. Así que ese regalo es el más caro del universo. El versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo explicamos, la salvación no es un premio. ¿Cuándo te dan un premio? Cuando hiciste alguna tarea que merece un reconocimiento. Cuando hiciste algo que es necesario que se te reconozca. Te dan un premio, a veces te dan dinero, a veces te dan un pergamino, a veces te dan un trofeo, algo, pero porque hicimos algo bueno. Pero la salvación no es un premio, la salvación es un regalo, sin que lo mereciéramos. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo, le agradó regalarnos eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo por fe en su corazón, en nuestro corazón. La pregunta es, ¿todos los que estamos acá ya hemos recibido a Cristo en el corazón? Dios quiera que sí. Sí, yo hace tantos años, pero ¿sigue Jesús en tu corazón o eso fue una cosa del pasado? Por las cosas buenas, dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, a menos que Dios nos salve. ¿Salvación de qué, pastor? Salvación de que al morir vayamos al infierno. Salvación que después de 1000 años, en el juicio final o salvación del tribunal de Cristo, nos saquen del infierno, los lleven al tribunal y nos juzguen y nos digan, te envié el ofrecimiento de perdonar tus pecados, salvar tu alma, te ofrecí llevarte al cielo, todo lo rechazaste, no tengo lugar donde ponerte, solamente el infierno. Y hasta ahí estábamos hablando del infierno, pero después del infierno y después del juicio final, ya la gente que no es salva no irá al infierno, irá al lago de fuego. Así que es fuerte decirlo, pero en estos tiempos la gente no habla mucho de infierno o del lago de fuego porque la gente se horroriza, pero yo prefiero decirle la verdad y no engatusarle. Si nosotros en vida nos seguimos a Cristo fielmente, nosotros no vamos a entrar al cielo. ¿Y dónde nos va a llevar Dios? Dios no nos quiere condenar. El que nos condena son nuestros pecados, no Dios. ¿Dice la Biblia? Sí,
Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo más importante es el que estoy llegando ahora, es el versículo 10, que habla de hacer obras. El versículo 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo voy a tratar de meditar, incluso voy a tratar de decir en otra versión que a lo mejor vos lo sabés de memoria. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, no por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que en el plan de Dios está salvarnos y luego decirnos: hijo, yo tengo una tarea que espero que la hagas. ¿Una tarea? Pero yo soy incapaz, yo soy muy viejito, yo no tengo preparación académica, nunca fui a un seminario. Yo busco corazones dispuestos, no grandes académicos ni intelectuales. Dios ocupó a hombres del vulgo, dice la palabra de Dios, que apenas si sabían leer y escribir. Pero cuando vos mirás a esos pescadores y también lo mirás a un apóstol Pablo, que era un erudito, un académico, vos decís: ¿cómo pudieron escribir tan bien los pescadores que eran hombres sin letras? Porque el Espíritu Santo los ocupaba. Ellos no eran los autores de lo que escribían. El Espíritu Santo quiere ocuparte, seas académico o seas analfabeto. Solamente el Señor está buscando que alguien le diga: Señor, puedes contar conmigo. Pero generalmente cuando Dios nos llama a trabajar, a servirle, lo primero que hacemos es mirar por nosotros. Decimos: pero yo soy un inútil, yo no sirvo, yo ya soy muy viejo. Yo quiero que recuerdes a aquella ancianita que estaba cuando Jesús fue presentado. Estuve sacando cuentas estos días y yo calculo estimativamente que ella habrá tenido 106 años. Después saca las cuentas. Cuando Jesús fue presentado, estaba ahí Ana. Simón o Simeón era el que lo presentó. No era ni siquiera un sacerdote, era un hombre fiel. Y Ana era una ancianita que dice que le servía al Señor con ayuno, con oración, estaba todo el día en el templo y ella se regocijaba de poder servir al Señor. Y uno se pregunta: una ancianita de 106 años, o tal vez más, le servía al Señor. Así que a los mayores yo le digo: el Señor espera que le sirvas. No espera de la forma que lo servías cuando tenías 18 o 20 años. El Señor sabe que tenés 70 o tal vez 80. También el Señor sabe que tal vez te duele la rodilla, el estómago, que todo, pero Él te va a dar una tarea que la podés hacer. Dios nunca exige algo que no podamos hacer, pero Dios quiere que le sirvas. Y la única oportunidad en esta vida. Nosotros no hacemos cosas para salvarnos, sino por haber sido salvados en gratitud al Señor. Así que somos salvos por gracia cuando creímos, es decir, por fe. No somos salvos no somos salvos por obras, no somos salvos por hacer buenas obras. Pero la fe sin obra es una fe muerta. Porque si yo preguntara: ¿quiénes de los que estamos presentes tienen fe en Dios? Yo estoy seguro, la mayoría o todo diría: yo creo en Dios. Pero hay una evidencia que saca a luz si realmente tenemos fe o no. Una fe de una persona que no hace nada es una fe muerta. Y quizás no tenga fe. Tal vez la persona cree que tiene fe, pero la fe se demuestra haciendo tareas para el Señor, sirviendo al Señor. La fe sin obra es una fe muerta. Eso dice Santiago 2:18. En Santiago 2:18 dice: pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver si entendemos, está presentando Santiago hipotéticamente un diálogo de alguien que está hablando con otro, y este que habla dice, tú tienes fe, tú dices que eres un hombre o una persona de fe, y yo tengo obras, yo hago cosas, yo le sirvo a Dios. Y le dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Qué estás haciendo? Vos decís que tener fe, pero ¿en qué le servís a Dios? Muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, por las cosas que estoy haciendo para el Señor. ¿Se va entendiendo, hermano? O sea que a veces podemos creer que somos hombres y mujeres de fe, pero eso se ve si estamos activos, si estamos comprometidos, si le estamos sirviendo. Por cierto, gracias a Dios, en esta congregación hay muchos obreros esforzados, valientes, que se han sacrificado, se han esforzado para hacer cosas para Dios. Algunos de ellos pueden estar agotados, cansados, pero el Señor te va a dar nuevas fuerzas, porque nosotros necesitamos seguir sirviendo al Señor, no solamente siguiendo, sino sirviendo hasta que Él nos lleve al hogar eterno. El versículo 26 de Santiago 2, versículo 26 dice, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. La prueba de que una persona está muerta es que salió su espíritu. Cuando nosotros morimos, si no somos creyentes, si no somos salvos, hay dos cosas que salen de nosotros. El espíritu que vuelve a Dios, no quiere decir que la persona va al cielo. El espíritu es la fuerza motriz que moviliza todo lo que es el soma, el cuerpo. Pero cuando sale el espíritu, el cuerpo queda inerte, frío, sin vida. El espíritu vuelve a Dios. Pero el alma, ¿qué es el alma? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Si somos salvos, vamos al cielo. Y si no somos salvos, vamos al infierno. Así que ahí tenemos la demostración. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Pero también la fe que no hace nada es una fe muerta. Así que no debemos hacer buenas obras para salvarnos. Eso ya lo dije, porque hay mucha gente que dice, voy a hacer obras de caridad para heredar el cielo. Y le da pan al hambriento, son filántropos. Hay grandes filántropos que hacen bien a la humanidad, hacen cosas buenas, y ellos creen que con eso se ganan el cielo. Podés hacer todo lo que quieras, que al cielo no se va por hacer buenas obras. Debemos hacer buenas obras, pero eso no alcanza para pagar nuestra salvación. Debemos creer y confiar en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario al entregar su vida, desangrarse y morir por nuestros pecados. Así que no debemos hacer buenas obras para salvarnos. Somos salvos por gracia cuando tenemos fe en la obra de Cristo. Pero debemos hacer buenas obras por haber sido salvados por gracia, en gratitud a lo que hizo Cristo para salvarnos. Algunos de nosotros quizás nunca le dio gracia por haberle salvado. Yo hacía así también, hasta que el Señor me dijo, ¿no tenés gratitud? Porque yo morí por vos, me desangré por vos, sufrí el escarnio, el desprecio, las burlas, los clavos. Nunca me diste gracias. Ese día fue uno de los días que más lloré en mi tiempo devocional. Le pedí perdón y dije, a partir de hoy le voy a dar gracias todos los días por el más grande regalo. A veces le damos gracias por el auto que nos dio el Señor, por la casa, le damos gracias por esto, porque terminé mi carrera universitaria. Debemos darle gracias, pero lo más grande que el Señor te pudo regalar es la salvación de tu alma, la vida eterna y la entrada al cielo por los siglos de los siglos de los siglos. Te animo a darle gracias todos los días por la salvación y tu corazón se va a regocijar. Dios dispuso anticipadamente las buenas obras para que cada salvado haga buenas obras. Si no hacemos buenas obras, significa que tal vez no somos salvos, o tal vez no nos dimos cuenta, o tal vez no estamos agradecidos, no nos dimos cuenta de darle las gracias.
pero quiero concluir. Quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Qué obra quiere el Señor que hagamos? Es la gran pregunta. ¿Qué obra quiere el Señor que hagamos? Y quiero llevarte a una escena que la conoces de memoria. Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia cristiana. Y un día se iba camino a Damasco. Y camino a Damasco se le aparece Jesús en un resplandor de luz del cielo. Y Saulo cae a tierra, temblando, temeroso. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Él no veía quién era, pero escuchaba la voz. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué notable. Él no perseguía, aparentemente Jesús perseguía a los cristianos. Pero alguien que persigue a los cristianos, en realidad le está persiguiendo a Jesús. Alguien que se declara tu enemigo por tu fe, en realidad no es tu enemigo, es enemigo del Señor. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esa expresión? Te vas a lastimar, Saulo, si estás pateando contra una lanza. No sigas así. Y entonces dice que Pablo, temblando, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces el Señor le habla a un tal Ananías. Ananías no era un apóstol, Ananías no era un profeta, era un fiel servidor del Señor. Y cuando le propone a Ananías eso, Ananías le dice, pero Señor, ese es el gran enemigo de los cristianos, está dando muerte a muchos cristianos. Ya fue el autor intelectual de la muerte de Esteban y ahora quizás me va a matar. Ve a donde está Saulo de Tarso y ora por él. Y yo le voy a ocupar para que sea mi mensajero ante los gentiles y le voy a enseñar lo que también va a tener que sufrir por mi causa. Y efectivamente, Saulo de Tarso fue llevado de la mano, estuvo ahí como 3 días sin comer en ayunas y se va a Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que recibas la vista porque había quedado ciego por el resplandor de luz del cielo y seas lleno del Espíritu Santo. Y ora por Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento. Yo era un enemigo de Cristo, lo rechazaba, lo negaba, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Jesús pagó por mis pecados, me regaló la vida eterna, pero no para que yo viva en un paraíso, sino para que dedique mi tiempo a servirle, a seguirle y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debiera ser tu pregunta. Y Dios te va a revelar. Quizás va a ocupar a un Ananías, porque a Saulo de Tarso no le habló directamente qué es lo que quería que haga. Le ocupó a Ananías. Pero estuve orando mucho y he hablado con muchos hermanos. ¿A qué tarea te llamó el Señor? No sé, me dice. Vengo orando por largo tiempo y no encuentro. Entonces yo le digo, vení a la consejería, vamos a orar juntos. Y si el Señor me muestra, yo te voy a decir a qué tarea te llamó el Señor. Quizás vos no te des cuenta porque lo mirás subjetivamente, desde tu limitación. Pero el Señor me puede mostrar qué espera que hagas. Si estás inactivo en la iglesia, el Señor te invita a estar activo, porque si no te pones en actividad, tu vida se va a deteriorar y cada vez vas a tener menos fuerza física, emocional, intelectual, espiritual. Esto es lo que el Señor me mandó a decirte y animarte para que a partir de ahora y este año te pongas en manos de Dios y le comience a servir en el área que Él espera que le sirva. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.